día de hoy lo que tenemos con el grupo 1 es hablar acerca de los modelos atómicos, ¿ya? Los modelos atómicos vienen a ser hasta cierto punto una explicación de cómo se ha ido desarrollando la idea o la concepción del átomo, que acuérdate es la base de toda la materia o la estructura de la materia, para tener esa cronología. ¿Es importante? Sí, porque es importante conocer la historia, es importante de cómo se fundamenta todo para poder tener una mejor percepción de la forma en cómo se fueron haciendo estos descubrimientos. ¿Y a qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, en la actualidad seguimos descubriendo muchas cosas, pero tenemos muchas más herramientas de lo que tenían las personas cuando se hicieron estos descubrimientos. Por ponerte un caso, ¿ya? El electrón se descubre en el año 1897 con Joseph Thomson. Entonces, si hablamos del año 1897, prácticamente estamos hablando del año 1900. Del año 1900 al año 2000 hay 100 años. Del año 2000 al año 2023 hay 23 años más. O sea, hace solamente 123 años que se descubrió el electrón. Y aún el neutrón se descubre en el año 1932. De 1932 al 2032 hay 100 años, o sea, significa que el neutrón no tiene ni 100 años de descubierto. Todos los descubrimientos que se han hecho respecto a la materia, respecto a la estructura atómica, son bastante nuevos. Y como son bastante nuevos, hay mucho por descubrir. Y como hay mucho por descubrir, también pueden haber nuevas formas de manipular a la materia. Y por eso es importante ir conociendo cómo se fueron dando estos descubrimientos, cómo se fue dando la cronología, qué herramientas utilizaron estas personas para poder ir encontrando con muchas limitaciones cómo podría estar conceptualizado el átomo, cómo podría estar conceptualizada la materia. Y eso lo hacen muchas veces en el caso del átomo, o lo han hecho en el caso del átomo, a través de métodos indirectos, porque el átomo en la actualidad no se puede ver, o sea, nadie te puede decir, oye, yo he visto un átomo, yo sé cómo es, no, en realidad es una idea que nosotros tenemos porque el átomo es infinitamente pequeño. Entonces, tenemos una idea de cómo podría ser en base a experimentos indirectos que se hacen respecto al átomo para poder conocerlo. Por ejemplo, imagínate que el día de hoy sea tu cumpleaños, ¿ya? Y si el día de hoy es tu cumpleaños y viene tu mejor amigo, tu best friend forever, viene con una caja enorme y se presenta hacia ti. Entonces tú dices, oye, mi pata, mi chochera, mi BFF, se acordó de mí y viene a darme mi regalo, ¿no? Entonces, imagínate que viene con una caja grande. ¿Tú qué te imaginas? ¿Que el regalo es grande o que el regalo es pequeño? Grande. O sea, lo primero que viene a tu mente, oye, qué chévere, un regalo enorme me ha regalado ya. Entonces lo que hace, ¿ya? Es lanzarte la caja. Entonces tú dices, oye, ¿cómo me vas a lanzar la caja si es enorme? O sea, tú pasa un montón de cosas por tu cabeza mientras que la caja está en el aire llegando hacia ti. Y resulta que cuando la caja llega hacia ti, ¿ya? Tú la puedes coger sin ningún problema. Y es más, tu curiosidad hace que empieces a mover la caja y dentro de la caja empiezas a escuchar algo que golpea las paredes. Pim, 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 empieza a golpear las paredes. Entonces, tienes una caja muy grande, ¿ya? Pero lo que está dentro, ¿qué cosa es? ¿Es algo grande? ¿Es algo pequeño? Pequeño, ahora lo que Pequeño. Obviamente, es algo pequeño. Pero la única manera de que tú puedas saber qué cosa hay adentro y qué te regaló tu BFF, ¿cuál es? es abrirlo. Es abrir la caja, ¿correcto? Pero antes de abrir la caja, tú ya sacaste dos conclusiones. Primero, que lo que te ha regalado es algo pequeño. Y segundo, que no tiene mucho peso, ¿no? O sea, es lo que puedes llegar como conclusión, pero tú no puedes saber qué cosa es hasta que no abras la caja y sepas qué hay en el interior. Algo parecido ocurre con el átomo. Como yo no puedo saber qué hay en el interior del átomo, se han hecho muchos experimentos internos, indirectos, para poder definir qué podría ser lo que está dentro del átomo. Y es así como se llega
a los modelos atómicos o a las teorías atómicas para darnos una idea de cómo podría estar conceptualizado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver hasta ahora en su expresión más sencilla, porque en realidad los modelos atómicos es algo muy, muy complicado, pero lo que nos interesa a nuestro nivel, ¿ya? Es conocer cuál es la historia, conocer cuál es la cronología, para que a partir de eso nosotros ya si queremos hagamos otros análisis o otras lecturas mucho más avanzadas. Entonces, vamos a empezar nosotros haciendo un recuento general de cómo podrían ser o cómo podría ser el átomo. Ya, a ver, déjame ver acá. Voy a ponerme esto. Ya, entonces tenemos esto. En el caso de los modelos atómicos, antes de este señor, John Dalton, ¿ya? Estaba el tema de que no había una concepción de cómo podría ser el átomo. Es más, la primera teoría atómica que tiene sustento científico es justamente la de John Dalton. Es la primera de todas que tiene sustento científico. Ninguna otra teoría tuvo ese sustento científico, ¿ya? Solamente fueron ideas de la existencia del átomo. Por ejemplo, una de las personas fue Aristóteles, que decía que la materia estaba formada por 4 elementos, que eran el agua, el aire, la tierra y el fuego. Agua, aire, tierra y fuego, ¿ya? El agua representaba a lo líquido, la tierra representaba a lo sólido, ¿no? El aire representaba Gases. a lo gaseoso, ¿no? Y el fuego representaba la energía, lo que provocaba el cambio, lo que hacía que lo sólido se convirtiera en líquido o lo líquido se convirtiera en gaseoso. Por ejemplo, por efecto del calor, ¿ya? Un cubo de hielo se puede convertir en agua líquida y si sigues calentando el agua líquida, esta se puede convertir o la puedes transformar al estado de vapor, ¿no? Entonces, Aristóteles hablaba de la concepción de estos 4 elementos a los que ellos llamaban a los que él llamaba 4 elementos divinos. Y como Aristóteles era un filósofo de mucho renombre en su tiempo, es que todos prácticamente vivieron con la idea de que la materia estaba formada de esa manera. Sin embargo, hubieron algunos filósofos también que no pensaban igual que Aristóteles, pero como Aristóteles era una eminencia en su tiempo, bueno, habría que creerle, ¿no? Hasta que en el año 1808, John Dalton propone por primera vez una teoría atómica, pero que tiene fundamento científico, indicando de que la materia está formada por átomos. Es la primera vez en el año 1808 que se propone que la materia está formada por estas mínimas partículas llamadas átomos, ¿ya? Luego se empiezan a hacer experimentos que están más relacionados con la física que con la química. Por eso te decía que la química, al ser una ciencia, tiene que estar unida con otra ciencia, como por ejemplo la física. Y mucho de esto está relacionado en realidad con la física. Así que si te gusta la física, puedes empezar a leer, ¿no? Y encontrar algunos otros antecedentes. Pero lo vamos a ampliar, ¿ya? En el caso de estos antecedentes, uno de los más importantes fue el descubrimiento de los rayos catódicos y de los rayos canales, porque es a partir del descubrimiento de los rayos catódicos, particularmente, que este señor Thomson, primero descubre el electrón y segundo propone de que el átomo tiene una forma o podría ser conceptualizado como un modelo de budín con pasas, ¿ya? Y te voy a explicar más ampliamente, pero ahora te quiero dar el contexto general, ¿ya? Entonces, hasta ahí, nosotros ya teníamos que el modelo de Dalton fue superado, ¿no? Porque Dalton dice, oye, sí, la materia está formada por átomos, chévere, pero Thomson descubre los electrones en base al estudio de los rayos catódicos. Y con esta misma base dice, ay, y ahora ya descubría los electrones, ¿cómo podría estar entonces formado el átomo? ¿Cómo podría ser el átomo? Entonces, él propone un modelo atómico, que luego lo vamos a ver más adelante, es el modelo del budín con pasas. Pero se siguen dando los experimentos, ¿ya? Y al darse los experimentos, uno de ellos muy importante es el bombardeo de láminas de oro con rayos alfa, que lo hizo Ernest Rutherford y su equipo, ¿ya? Y con esto encontró de que el átomo
no era ni como lo había dicho Dalton ni como lo había dicho Thomson, sino en su mayor parte el átomo era un espacio vacío, era un espacio formado por una parte central que era el núcleo y mucho vacío alrededor. Entonces lo que se imaginaba Rutherford es que los electrones giraban alrededor del núcleo, ¿ya? En órbitas como los planetas alrededor del Sol, ¿ya? Entonces esa fue la idea que tuvo Rutherford. Pero un poquito más adelante, Rutherford propone esto en el año 1910. 1910, mira, un poquito más de 100 años, ¿no? 113 años en realidad, con respecto al día de hoy. Entonces, Rutherford propone eso en el año 1910. Y no pasó mucho tiempo para que un señor, Niels Bohr, mejore el modelo de Rutherford, ¿ya? Y le corrija hasta cierto punto algunas inconsistencias que tenía este modelo de Rutherford, año 1913. La historia, a partir de Bohr en adelante, se recontracomplica porque el modelo atómico termina siendo ya un modelo más matemático que un modelo que se pueda conceptualizar como nosotros lo estamos viendo en la actualidad. Pero hasta el modelo de Bohr se nos permite entender cómo es lo que se va manejando la química. En el caso de los modelos que vienen hacia adelante, que nosotros ya hablamos de la mecánica cuántica, esos modelos ya son mucho más complicados, están mucho más relacionados con la física, que necesitan una matemática muy compleja, pero que es importante para quienes llevan carreras que estén relacionadas o para quienes estén pensando en carreras que estén relacionadas, ¿no? Por ejemplo, la física nuclear o de repente si llevas ingeniería electrónica, ¿no? A esas carreras se puede referir. Luanita, creo que quieres intervenir. Pero pues desde ratitos, entonces yo lo conozco. Ese de ahí yo leí en un libro y también en vacacional me habían enseñado sobre el budín de paso. El Thomson dice que creía que estaba clavado como los electrones en el parte del núcleo. Se te escucha medio raro, Luanita. Profesor Guía sabía del señor Thompson porque desde vacacional ya me estaban enseñando eso. Y sí, yo también escuché que el señor Thompson había creado esa idea del budín de pasa. Ah, sí, claro. Ahora, como les digo, lo estamos viendo de manera muy amplia, ¿ya? Pero en realidad lo vamos a ver de manera mucho más específica a continuación, ¿ya? Entonces, gracias, Leonita. Sí, ahorita vamos a tocar justo ese punto que tú has mencionado, porque vamos a entrar al detalle, ¿ya? Entonces, empecé. Preparados entonces, chicos, para poder ver esta parte. En el caso de los modelos atómicos, como te había mencionado yo anteriormente, las primeras ideas acerca del átomo vienen mucho tiempo atrás con los filósofos griegos que consideran de que toda la materia, o particularmente Aristóteles, consideraba que la materia estaba formada por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. ¿Ya? Entonces, esta consideración que tiene Aristóteles es una consideración que limita al estudio de la materia porque nos dice, oye, ya, la materia está formada por esto y al final puede haber interconversiones entre uno y otro. Como le decía, el agua representa lo líquido, la tierra representa lo sólido, el aire representa lo gaseoso y el fuego representa a la gente que provoca el cambio, o sea, el que hace posible que lo sólido se convierta en líquido o lo líquido se convierta en gaseoso y viceversa, ¿ya? Sin embargo, hubieron muchos escritos desde el tiempo de Aristóteles hacia adelante que mencionaban de que la materia estaba formada por átomos o por partículas muy pequeñas y que llegas a un punto pero tan pequeño que ya no puedes dividirlo más. Por esa razón es que justamente la palabra átomo significa sin división. A, que está relacionado con sin, y tomo, que está significado con división. Entonces es indivisible. Llegas a un punto que ya no se puede dividir más. Entonces, esa concepción fue capturada por este señor Dalton en el año 1808. ¿Y Dalton qué propone? Propone por primera vez de que toda la materia está formada por átomos.
Toda la materia está formada por átomos, partículas muy pequeñas que son indivisibles, indestructibles, impenetrables y eternas. Es lo que él menciona, ¿ya? Son la mínima unidad de la que está conformada la materia. Entonces, ¿qué propone él en su teoría? Propone lo siguiente. Primero, de que el átomo es indivisible, o sea, que el átomo no se puede dividir. Sin embargo, en el año 1808, de acuerdo a lo que nos conocemos en la actualidad, esto no sería correcto. ¿Por qué no sería correcto? Porque sabemos de que el átomo sí se puede dividir. El átomo tiene por lo menos 3 partículas fundamentales. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo, chicos? El protón, el neutrón, ¿Ah? Protón, neutrón y electrón. Y electrón. O sea, por lo menos hay 3 partículas fundamentales, pero en la realidad hay que muchísimas más partículas. Pero las principales, las fundamentales son protón, neutrón y electrón. Pero Dalton no lo sabía en ese tiempo. O sea, para Dalton el átomo era una esfera compacta, indivisible, indestructible. ¿Ya? Luego él propone también de que el átomo es indestructible. Sin embargo, en la actualidad nosotros no podríamos afirmar eso. ¿Por qué razón? Porque el átomo, en realidad, bajo ciertas condiciones muy particulares, puede fragmentarse. Pasó el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945. ¿Quién me dice qué ocurrió el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945? Bombardeo nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Claro, las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki, ¿no? Que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué mencionarte esto? Porque es justamente a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que se basan en el efecto de que tú puedes fragmentar al núcleo de un átomo. O sea, sí es posible dividir a un átomo. El término átomo se mantiene por razones históricas, pero en realidad bajo condiciones muy particulares, muy específicas, como las que se dieron en las bombas atómicas, es posible fragmentar a un átomo. Entonces, esto que nos dijo Dalton, el átomo es indestructible, no es del todo correcto en la actualidad, ¿ya? Porque desconoce a las reacciones nucleares. Él no sabía que existían esas reacciones nucleares. Bueno, luego encontramos que él dice que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. O sea, si yo tengo cobre, todos los átomos de cobre son igualitos entre sí. Si yo tengo átomos de plata, todos los átomos de plata son igualitos entre sí. Sin embargo, nosotros estudiamos hasta la semana pasada al protio, al deuterio y al tritio. ¿Te acuerdas qué era el protio, el deuterio y el tritio? ¿O te acuerdas qué era el carbono 12 y el carbono 14? Son el mismo elemento, pero con diferente cantidad. Creo que, por ejemplo, el oxígeno es diferente del ozono, que el ozono es O3. Ah, ya, no, esas son formas alotrópicas. Es algo similar, pero a nivel de átomo, nosotros decimos lo siguiente. Por ejemplo, el protio, el deuterio y el tritio, los 3 son hidrógenos. Los 3 tienen número atómico 1, pero no tienen la misma cantidad de neutrones. El protio no tiene neutrones, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. Entonces, siguen siendo hidrógeno, pero no tienen la misma cantidad de neutrones. En el carbono 12 y el carbono 14, también igualito. Son átomos de carbono, pero no tienen la misma cantidad de neutrones. Perdón, chicos, un ratito. Listo, ahora sí, un ataque de tos, pero terrible. Ya, entonces, le decía, caso del hidrógeno, protio, deuterio y tritio. Caso del carbono, carbono 12, carbono 14. O sea, no todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, pero Dalton no lo sabía. Entonces, para él, todos los átomos de oxígeno son igualitos, todos los átomos de hidrógeno son igualitos y todos los átomos de nitrógeno o carbono son igualitos, por ejemplo. Sin embargo, eso no es correcto. En la actualidad sabemos de que eso no es así. Sabemos de que casi la mayor parte de los átomos, o la mayor parte de los átomos, está formado por un conjunto de isótopos, ¿ya? Y por último, lo que menciona es que cuando los átomos se combinan,
lo hace en una relación de números enteros sencillos. ¿Y por qué él llega a esa concepción? Por lo primero que él dice, que el átomo es indivisible. O sea, no es posible que un átomo se combine con la mitad, con la tercera o con la cuarta parte de otro átomo. Eso no puede ser. No hay posibilidad de eso. O sea, no puede ser que este átomo se combine con la mitad de otro átomo, o con la tercera parte o con la cuarta parte de otro átomo. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque en la cabecita de Dalton el átomo era indivisible. Y como es indivisible, no hay esa posibilidad. ¿De acuerdo? Esto es lo único que se puede mantener de esa teoría atómica. Profesor, entonces, si todo lo demás estaba mal, ¿por qué seguimos tomándolo en cuenta? Bien sencillo. Porque tú recuerdas que este señor propone la base de la teoría atómica. Y no significa que lo que haya dicho sea cierto o tenga que ser aceptado. Otros científicos, tratando de corroborar lo que él ha dicho, hicieron otro descubrimiento. Pero él puso la primera piedra para que se pudiera desarrollar la teoría atómica como la conocemos hasta la actualidad. Es por eso que incluso a Dalton se le conoce como el padre de la química antigua, porque él sentó las bases para poder hacer el desarrollo de la estructura atómica. ¿Ya? Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. ¿Listo? Bueno, entonces vayamos a al siguiente modelo atómico, ¿ya? Para entrar al siguiente modelo atómico, nosotros tenemos que hablar acerca de un descubrimiento previo, ¿ya? Y esos descubrimientos previos se dieron con los rayos catódicos y los rayos canales, ¿ya? ¿Qué son los rayos catódicos y los rayos canales? ¿Ya? Sí, los rayos catódicos aparecen como un descubrimiento de un señor, Sir William Crookes, en el año 1875. Él, ¿cómo propone este tubo de rayos catódicos? Era un tubo de vidrio, como lo puedes ver acá. Me dicen, pueden ver mi puntero láser, ¿cierto? ¿Lo pueden ver acá? ¿Sí? Se ve. Ya. Sí, profesor. Entonces, fíjense. Este es un tubo de vidrio, ¿ya? En el cual se ha generado vacío. ¿Qué significa que se ha generado vacío? Se ha retirado la mayor cantidad del aire posible. Es algo así como que hacer succión en esto. Por ejemplo, te muestro acá, y justo tengo una botellita que me puede servir. Hacer succión significa que tú retiras el aire, el gas que hay en el interior. Y al retirar el gas que hay en el interior, entonces esto queda así, mira, achatado. Pero cuando tú esto lo levantas, esto debería regresar a tu estado original, porque vuelve a entrar el aire, ¿ya? Como es una botella plástica, esta botella plástica tú puedes cambiar sus dimensiones, ¿cierto? La puedes aplastar y todo eso. Pero en un recipiente de vidrio tú no puedes hacer eso, ¿ya? Entonces, en ese recipiente de vidrio, lo que ocurre es que simplemente succionas la mayor cantidad de gas que hay en el interior y generas algo que nosotros conocemos con el nombre de vacío. ¿Y por qué se le llama vacío? Porque estás teniendo una presión menor que la presión de afuera. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, presiono un poco y se va el aire. Si yo mantengo o si yo tapo acá, esta botella queda así achatada, como te das cuenta. Pero si yo levanto, esto debería regresar a su estado original. ¿Ves? Regresó a su estado original. ¿Y por qué regresó a su estado original? Porque volvió a ingresar el aire para compensar lo que había salido en el interior. Entonces, a eso se le conoce con el nombre de vacío. En el caso de una botella, yo puedo mover las paredes, pero en el caso de un recipiente de vidrio, no. Entonces, lo que se hizo acá, chicos, fue retirar la mayor cantidad del aire que hay en el interior. Se colocaron dos láminas metálicas conectadas a una batería, ¿ya? Una tenía carga positiva, polo positivo, y el otro el polo negativo, ¿ya? Y esta batería me generaba un gran voltaje, ¿ya? Un gran voltaje. Entonces se generaba una descarga eléctrica en el interior y con esa descarga eléctrica tú empezabas a visualizar unos rayos, ¿ya? Que salían desde el cátodo y se dirigían hacia el ánodo.
Entonces, a ese tipo de rayos se le dio el nombre de rayos catódicos, justamente porque salían del cátodo, de la lámina negativa, y se iban hacia el ánodo, que era la lámina positiva. Por eso recibían el nombre de rayos catódicos. Profe, ¿cómo se dieron cuenta que salían del cátodo y se iban hacia el ánodo? Ah, porque cuando conectaron acá una pantalla fluorescente, una pantalla que podía resplandecer por efecto de un impacto, vamos a llamar así, de los rayos, se observó un puntito acá, ¿ya? Y eso significaba que los rayos salían desde el cátodo con dirección hacia el ánodo. No se observó esto en el lado opuesto, ¿sí? Era desde el cátodo hacia el ánodo. Por eso recibieron el nombre de rayos catódicos. Pero aquí hubieron algunos descubrimientos muy interesantes. Primero, que estos rayos tenían naturaleza corpuscular. Eso quiere decir, eran partículas, ¿ya? Por lo tanto, lo que teníamos acá eran rayos que estaban formados por unas partículas. Unas partículas que viajaban en línea recta. Oh my God. Un ratito, chicos. Tenemos una emergencia acá con un compañero de ustedes que no puede ingresar a clase. Le hacemos mirada de desprecio, ¿ya? Cuando ingrese a clases. Perdón, chicos, perdón. Listo, entonces, quiero ver ahora que ingrese. Ya, entonces les decía que estos rayos salían del cátodo y se dirigían hacia el átomo, hacia el ánodo, pero se descubrió que eran partículas, ¿ya? Y al ser partículas, entonces tenían algo que nosotros le llamamos naturaleza corpuscular, ¿ya? Porque eran partículas, eran corpúsculos, ¿ya? Luego viajaban en línea recta desde el cátodo hacia el ánodo, no se desviaban, en absoluto no se desviaban para nada, ¿ya? Pero si yo colocaba un campo eléctrico, una placa positiva o una placa negativa, sí se empezaban a desviar. Se desviaban hacia el polo positivo. Si se desviaban hacia el polo positivo, significaba que estas partículas tenían carga negativa. Se dirigían desde el cátodo hacia el ánodo y eran partículas con carga negativa. Y si cambiaban los materiales o el material del cátodo, observabas exactamente lo mismo. Entonces llegaron a la conclusión de que estas eran partículas que viajaban en línea recta, que tenían carga negativa porque se desviaban hacia el polo positivo de un campo eléctrico y que su naturaleza era independiente de cualquier tipo de electrodo que tú colocaras acá, o sea, cualquier tipo de cátodo que tú agregaras, ¿ya? Entonces, eso se dio al final como el descubrimiento del electrón.